La mañanera de Ángel Sabatina, sábado 16 de enero del año 2021. A raíz de esta situación que se ha generado en México, con la exoneración del general Salvador Cienfuegos, general de división, y con la carta que ha enviado el secretario de Estado, junto con el secretario de Comercio y el secretario de Energía de Estados Unidos, dirigida al secretario de Relaciones Exteriores, al licenciado Marcelo Ebrard Casobó, se ha generado una situación que me parece, por decirlo menos, delicada. Voy a comentar con usted antes de entrarle a esos dos puntos. Algo que sucedió en México hace ya 26 años. Diciembre de 1994 y los primeros 3 meses de 1995. Al terminar el sexenio del presidente Salinas y dar comienzo el del doctor Ernesto Zedillo, se dio algo que se identifica todavía hoy como el error de diciembre. Básicamente consistió, si nos atenemos a los dichos del presidente Salinas o del doctor Salinas, a que no supo manejar el gobierno entrante encabezado por el doctor Ernesto Zedillo y el secretario de Hacienda fugaz, el doctor Jaime Serra Puche, la inmensa cantidad de aquellos documentos tesobonos que generaron una situación prácticamente inmanejable, pero que de haber tenido quizá pues una visión más completa, dirían algunos, se podría haber manejado de otra manera. Sin embargo, en estas condiciones hablar de supongamos que hubieran hecho esto, eso no tiene ningún sentido. El hecho es que producto de una decisión por parte del gobierno entrante, la divisa mexicana se fue por los suelos y entramos en una espiral descendente muy peligrosa. México se quedó en ese momento, los primeros días de enero del siguiente año, de 1995, no solo con una devaluación que para aquel entonces era brutal, casi del 100%, con una devaluación que drenó o prácticamente agotó las reservas de Banco de México. Recordemos que en aquellos años Banco de México no era una entidad autónoma o apenas estaba en su primer año, vamos a decirlo, el 94. En esas condiciones México entró a una situación desconocida, no teníamos un antecedente de ello, pero también a una situación que de no haberse manejado con firmeza y con decisión, de ahí la valentía y la decisión del doctor Ernesto Zedillo de enfrentar el problema, no sacarle la vuelta al problema y con el apoyo irrestricto, total del gobierno de los Estados Unidos, encabezado en aquel entonces por Bill Clinton, México salió adelante. Los mexicanos somos muy afectos a atacar a los Estados Unidos, como si estuviéramos en 1850, 1860, cuando perdimos la mitad del territorio, etcétera, etcétera. Sin embargo, no es así. Hoy nos regodeamos a raíz de estas actitudes del presidente, de ese sentimiento antinorteamericano que está a flor de piel. Pero en el primer trimestre del año 1995, hay que decirlo con todas sus letras o todas sus palabras, Estados Unidos y su gobierno nos salvaron de lo que podía haber desembocado en una situación de violencia muy posiblemente incontrolable. El gobierno norteamericano tiene un recurso para emergencias
de países amigos como la que México enfrentó en ese primer trimestre, que en aquel entonces, si no recuerdo, tenía un fondo de alrededor de 25,000 millones de dólares. Y las reglas de operación de ese fondo establecían que el monto máximo de ayuda a un país amigo que estuviera en dificultades financieras casi extremas debía ser, creo, el 20%, la quinta parte, 5,000 millones de dólares. Sin embargo, el presidente Clinton, en un gesto que no hemos todavía justipreciado, decidió con la autoridad presidencial apoyar a México con esos 25,000 millones de dólares, el total, 25,000 millones, prácticamente hacerle manita de coche al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional para poner uno 10,000 millones de dólares y otro 17 y juntar un paquete de 52,000 millones de dólares. Eso salvó al país. No fue gratis, pagamos en el caso de Estados Unidos unos intereses, salimos pronto de esa situación con una conducción firme del doctor Zedillo. Pero para la historia queda ese apoyo que el gobierno norteamericano, el gobierno de los Estados Unidos, nos otorgó en ese momento crítico. Sin embargo, los mexicanos pretendemos desconocer ese hecho, que fue de gran importancia, crítico en ese momento, ese apoyo. Hoy, este presidente que tenemos de pacotilla parece olvidar hechos históricos importantes como ese que señalo, y el otro que está en la esfera económica, que el 80% prácticamente de nuestras exportaciones, del total de ellas, va a los Estados Unidos. Pero hay otro elemento que vale la pena señalar aquí. No sé si lo desconoce el presidente, es muy probable por su ignorancia en materia económica y en materia de comercio exterior. Son temas que él no entiende, no comprende, incluso por su incapacidad intelectual y su ignorancia. México tiene en la balanza comercial un déficit. Sin embargo, con Estados Unidos tenemos un superávit. Y lo tenemos a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio el 1 de enero del 94. A partir del año 95, México ha tenido superávit todos los años con Estados Unidos. Hemos llegado a tener arriba de 100,000 millones de dólares de superávit en nuestro intercambio comercial con ese país. Dicho de otra manera, les vendemos mucho más de lo que les compramos. Y dice uno, y todavía nos regodeamos atacándolos, picándole la cresta ahí o la panza al tigre en las relaciones con Estados Unidos. Pero ahí le va otra cosa todavía más absurda que no logramos justipreciar. Bueno, dice uno, si tenemos un superávit de 100,000 millones de dólares con Estados Unidos, ¿qué hacemos con ese superávit? Simplemente lo utilizamos para compensar el déficit de 60-70,000 millones de dólares que tenemos con la República Popular China. A ellos les compramos mucho y les vendemos muy poco. Ah, pero a los chinos, ¿dónde te pongo? Por acá, que Xi Jinping y que la alianza estratégica y la mentira que te eché. Somos contreras, somos malagradecidos incluso. Alguien dirá, oye Ángel, pero es que nos robaron la mitad del territorio, nos invadieron y esto. Sí, no más que eso fue hace, ¿qué le gusta a usted? 160 años, 170 años, todos esos agravios. O 180 y tantos. Dice uno, oye, no hay que vivir en el pasado, hay que ver al futuro. ¿Qué podemos hacer ante eso? Bueno, López está yéndose hasta el 1521, ¿no? Pues el que ve 1847, pues es moderno. No nos atrevemos a dejar el pasado atrás y poner la vista en el futuro. Particularmente en las relaciones con Estados Unidos, hay un elemento que no podemos negar, la geografía.
3.240 kilómetros de frontera. Somos la buffer zone, la zona de amortiguamiento del resto de América en la frontera que tenemos con Guatemala. En términos de seguridad nacional para los Estados Unidos, ahí está su frontera. Hay una realidad geopolítica ahí. Tenemos el intercambio comercial con Estados Unidos, es prácticamente las 3/4 partes del total de nuestro intercambio comercial con el resto del mundo. Dependemos, interdependemos con Estados Unidos. Tenemos una gran población joven que en 5, 10, 15 años va a ser determinante para Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, debemos prepararla muy bien para que puedan en un determinado momento aspirar a encontrar un empleo allá o trabajar en las plantas que podrían venirse a territorio mexicano. Pero no, busca este presidente de pacotilla que tenemos pelearse con los gringos, ofenderlos. ¿Acaso piensa que eso va a ayudarle al país? ¿Verse anti-norteamericano, anti-Estados Unidos? ¿Qué piensa que está que el imperialismo yanqui y de eso? O sea, ¿no se da cuenta López el año en que estamos viviendo? Este es el principio del tercer decenio del siglo XXI. Por esa visión aceda, caduca, volteando al pasado y al antepasado, este país corre hoy un gran riesgo. Estas actitudes de López nos llevan en una ruta de choque frontal con Estados Unidos. La situación esta en materia de energía, se va a juntar lo laboral y luego lo de la protección ambiental, pero a López parece no importarle. Debería empezar a preocuparse, pero también una persona como Marcelo, que al margen de sus grandes limitaciones, que ahora resulta que es el genio político, ¿no? Al margen de sus grandes limitaciones, pues al menos ha ido a Houston a comprar fayuca, hombre. Algo le entiende a eso. Estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México, pero no se atreve a decirle, presidente, la estás cajeteando. Y eso puede agravar la situación. ¿Por qué? Porque ahí entraría, más que la ignorancia, entraría la cobardía y la abyección del canciller. Ese es el panorama que tenemos por delante. ¿Se hará cómplice usted de esa actitud estúpida, provocadora, frente al gobierno de Estados Unidos que hoy pone en práctica López? ¿No se da cuenta usted de la gravedad a la que pondríamos a nuestro país y su economía de apoyar esa estupidez de la posición de López? Piénsele, hombre. Este sábado y domingo, piénsele, como diría aquel, háblele, oiga, yo le diría a usted, piénsele, oiga. No podemos arriesgar ni debemos arriesgar al país y su futuro con posiciones demagógicas producto de la ignorancia y de una visión caduca y acera que es la de nuestro presidente. Le agradezco a usted su presencia y nos vemos mañana en la Dominical. Por lo pronto, gracias por su presencia.